Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Lalo Alba y bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. El día de hoy se encuentra con nosotros Lupita Chaides. Es una mujer que ha transformado su vida y la de muchos a través de su liderazgo, de la fe y del emprendimiento. Doble diamante en la empresa Vital Health, madre, abuela y mentora con más de 30 años de experiencia en network marketing. Prepárense para una dosis de inspiración y propósito. Bienvenida, Lupita Chaides. Lupita, buenas tardes. Bienvenida al podcast Los privilegios de ser patrón. Muchísimas gracias por estar aquí, Lupita. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy emocionada. Hace unos días recibí tu mensaje Sí. y recuerdo que te dije, no, pues yo vivo en Querétaro. Sí. Y de repente que me dice mi esposo, ¿sabes qué? Tú vas a ir a Culiacán y yo me quedo en Querétaro. Y yo digo, todo se alinea. Los astros se A alinearon. nuestro favor. Sí, exacto, Sí, fíjate. sí. Yo por los contactos que teníamos dije, seguramente vive aquí en Culiacán. Ahorita vamos a platicar tu historia. Ajá. Y dije, bueno, si no es aquí, yo voy para Querétaro. Oye, Lupita, fíjate, vamos a empezar con la frase de inicio, ¿no? La frase de inicio del podcast, yo siempre, y me gusta decirlo, para poder entender quién es el invitado, necesitamos saber de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes de Lupita Chaides? Pues fíjate que yo nací en Durango, en la sierra. Okay. Literalmente yo no conocía la capital de Durango hasta hace unos meses. Canelas, Durango, ¿verdad? ¿O no? Ni siquiera en Canelas, en un ranchito. Ok. En un ranchito cerca de Canelas. Y en Canelas me bautizaron, en Canelas me registraron porque es el municipio, ¿no? Pero yo llego a Culiacán a los 4 años de edad. Y ya aquí me quedé en Culiacán. Y pues mi mamá y mi abuela buscando una vida mejor, ¿no? Dijeron, no, hombre, estábamos mi hermana y yo. Y dijeron, no, pues estas niñas tienen que tener una mejor vida. Y decidieron, o sea, era como en aquellos años más fácil llegar a Culiacán que a la misma... Que a Capital Durango. Que a Capital Durango, por el lugar donde nos encontrábamos. Oye, Lupita, híjole, bien chiquita, 4 años, ¿solo tienes una hermana? No, tengo, en total, fuimos 20 hermanos. ¿Cuántos? Entre medios hermanos. Ande su madre. Ok. En total, ¿no? Pero cuando llegamos aquí a Culiacán, venía mi mamá, mi abuela, y mi mamá venía embarazada, y mi hermana, que es un año menor que yo, tenía 3, yo tenía 4. Ok, entonces, y emprenden el viaje a Culiacán mucho como por la, pues no necesidad, pero esas ganas de querer darle una mejor vida a los hijos, ¿no? Sí, fíjate que mi mamá pues no tuvo una escolaridad, o sea, en su tiempo, ¿no? Ya después ella trabajó y ahí en el trabajo pues hizo su primaria, su secundaria. Mi abuela tampoco, o sea, ya no había escuela y hasta la fecha no hay. Entonces ellas, en el afán de estar mejor, pues decidieron dejar el rancho porque su vida era esa. O sea, pues allá, ¿qué comían? Lo que sembraban. Los pollos, las vaquitas, o sea, de eso vivían, pues. Entonces, en realidad no había una necesidad de decir, pues voy a ir a trabajar. Claro. Porque la gente no quería más, o sea. Pero eran esas ganas, ¿no? De superación, de salir adelante, ¿no? Esas ganas de una vida mejor. Y para mis hijos. Y para mis hijos. Oye, y llegas bien chiquita a Culiacán, 4 años. 4 años, y a partir de ahí, platícanos un poquito, ¿te acuerdas cómo era tu infancia en esos tiempos en Culiacán? Sí, fíjate que llegamos a un lugar que ahora es Los Pinos, pero en aquellos años era la colonia Ejidal. Y yo recuerdo que estaba el Caballito, entonces salir, ¿cómo era? Está el Colegio Guadalajara. Entonces mi mamá dijo, tenía 4 años y a los 5 años me mandó al Colegio Guadalajara, directito a la primaria. No, o sea, no me mandó al... Digo yo, ay, mamá, me faltó, ya te la brincaste. Me faltó la psicomotricidad del kinder. Entonces, al Colegio Guadalajara, y ahí pues yo la mayor de los hijos de mi mamá, entonces siempre era como, pues, era como una niña grande, pues. No era la niña que jugaba, que no, siempre dándome cuenta las situaciones que había en casa. Entonces, más que el ser una niña normal, siempre estaba como viendo lo que pasaba, ¿sabes? Preocupándome por la situación. Muy despierta, quizá por las condiciones en las que habías llegado. Totalmente. Oye, nada más para ubicarme, para los que más o menos conocen Culiacán, el Guadalajara es el que actualmente está sobre la Zapata, ¿verdad? Sí, y desde entonces está. Sí, todavía está ahí, fíjate. Todavía está ahí. Órale. Y ahí yo recuerdo que
o sea, mi mamá, pues sí, muy creyentes de Dios y todo eso, pero nunca de religión ni nada, ¿no? Pues en el rancho decían, ahí viene el padre, vamos a sacar al muchacho para que lo bauticen. Ok, O sea, ok. entonces, ahí en el Colegio Guadalajara yo conecté mucho con esta parte, porque nos daban catecismo, las monjitas Sí, antes de sí, sí, empezar la claro. clase había que, ahorita no sé qué condiciones Claro, no, tienen, sí, ¿no? sigues, que según yo sigue Pero siendo católico. sí, pero en Ajá. aquellos años, pues eso me conectó a mí con Dios, pues con creer que había algo más. Ya. Oye, y fíjate, a esa temprana edad, con esa, porque ya empezabas a estar como muy despierta, las mismas condiciones como que te hicieron tener muy independiente, a ser muy Sí, independiente. sí. Y entonces, ¿cómo eran por ejemplo, tus días para jugar? ¿O no, casi no jugabas? ¿Era más responsabilidad en casa? ¿Cómo te acuerdas que era? Pues fíjate que como mi hermana era más chica, íbamos en el mismo colegio, Ajá. entonces mi mamá era como, tú eres la más grande, ayúdale a hacer las tareas. Ok, Y sí, o sea, éramos niñas, sí salíamos un poquito, ok. pero no tanto. Más que nada era como yo era muy apegada a mi abuela. Ujú. Entonces, mi abuela, fíjate, Ok, se levantaba antes de las 5 de la bien mañana temprano. a poner café. Yo dormía con ella. Ok. Y yo sentía que se levantaba y me Y levantaba ya. con ella. Ajá. Y me daba café a esas horas de la Ándale. mañana. Sí, Ok. sí. Entonces, yo era mucho de escuchar a mi abuela. Entonces, mi Wow. abuela en su forma de ver la vida, pues para ella era como, yo era esa persona a la que ella le contaba las cosas que pasaban en Qué casa, padre. pues, o las Sí. situaciones, pero con el afán de sentir a lo mejor en mí esa amiga que no Y tenía, qué pues, padre, ¿no? Porque seguramente sí. hiciste una conexión con ella bien Hasta la padre. fecha, mi abuela tiene 96 años. Ah, ok. Mi abuela, sí. Wow. Ok. Sí, sí, ahorita está en cama desde hace 3 años, pero sigue manejando el sartén por el mango. Híjole, esas personas, digamos, tal cual de rancho, de sangre fuerte, ¿no? De Sí. huesos duros, no se vencen a la primera, No, al no, primer hervor nada. no, no. Oye, Lupita, y fíjate, entonces, bueno, ya llegas aquí a Culiacán, estás muy chiquita, empiezas como de manera, las mismas condiciones te hacen estar como muy independiente, muy pegada cuidando quizá a tu hermana. Ya después, un poquito más, empiezas en una etapa más adolescente, de los 10, 15 años. ¿Cómo era ese tiempo con Lupita? Pues fíjate que hubo una etapa, o sea, mi mamá terminó, quedando sola, ¿no? Ujú. Finalmente, yo agradezco porque, pues, todo nos llega por alguna razón. Hoy lo entiendo, ¿no? Ok. Pero en aquellos años, para mí era complicado el ver que mi mamá se iba a trabajar, o Ujú. sea, sin estar ella acostumbrada, y empezó a trabajar en un restaurante. No sé si tú lo recuerdas, te veo muy joven, No pero tanto, no tanto. oye, es que era una taquería, fíjate, pues, te estoy hablando que es cuando yo tenía 10, 12 años, Ok. entonces ya estaba ella separada, se sale de la casa y nos vamos a una colonia. O Ok. sea, literalmente, imagínate el impacto de estar en un colegio a irme a la colonia Pemex, a la escuela Ujú. de la colonia, donde Correcto, sí. no lo menosprecio, Sí. obviamente, pero es un cambio. Entonces, el ver que mi mamá se tenía que ir a trabajar, ella trabajó con una taquería que era Super Taco por el Ok. Madero. De esa taquería era del señor Daniel Viesca Ok. Monsiváis, que en paz descanse, contador de Julio César Chávez, en aquellos Ah, años. ok, ok. Sí, entonces por eso te comento, a lo mejor lo puedes conocer, ya murió. Pero ella trabajaba ahí, entonces, ¿qué Ujú. pasa en los restaurantes o en las taquerías? Está la persona, la taquería se cierra a las 11 de la noche, pero están los clientes, no los vas a sacar. Sí, hasta el que se va Entonces, el último. ajá, entonces cuando se iba el último, ¿a qué había que hacer? Limpiar, Claro. ¿sí? Entonces, el señor Viesca pues ya les tenía un taxi que iba y las llevaba, pero mi mamá llegaba a la casa 12:30, ¿sí? Entonces, fue una etapa de vida Ya. muy difícil. Sí. Y ahí uno de mis sueños más grandes y lo que yo valoro muchísimo es el tema de la familia. Entonces, mi Ok. sueño era tener una familia, ¿sabes? Era, ay, yo Wow. cuando me case, yo quiero que mis hijos tengan a su papá, que seamos una sola familia. Entonces, Correcto. desde ahí empezó ese sueño. Fíjate cómo esos, pues, hechos que van pasando durante la vida Ujú, nos van dejando esa huellita ujú. como porque imagínate, de cierto modo, pues, ya tenías por necesidad,
pues no estaba tu mamá ahí, ¿no? No es un desapego natural, pero no estaba ahí por trabajo. Entonces, tus ganas de decir, oye, yo quiero a alguien aquí cerca. Sí, sí, sí. Mi abuela estuvo un tiempo fuera, separada de nosotros, y en esa época recuerdo que fueron los tiempos de don Antonio Toledo Corro. Y en la taquería se convirtió en restaurante. Entonces mi mamá aprendió a hacer muchas comidas. Total que Daniel Viesca era presidente de la Cámara de Restauranteros. Entonces la señora Estela necesitaba una persona de confianza. Imagínate, mi mamá, como era tan calladita y así muy obediente, muy seria, la recomiendan a ir a trabajar a la casa de gobierno para preparar la comida del gobernador. Ok, wow. Sí. Claro. Sí, sí. Y pues obviamente trabajó ahí. Sí, y cuando ellos salen, entonces a mi mamá, por consideraciones, les dejan una plaza. A todas las señoras que trabajaban en su casa, les dejan una plaza en DIF estatal. En el DIF. Ajá. Y ahí mi mamá estuvo 25 años. En aquellos años era el conmutador al que le picabas y mandabas la, correcto. Sí, la llamada. Y como mi mamá también, ya sabes que en esas áreas de repente hay personas que les gusta escuchar las llamadas de otros, pues mi mamá nunca tuvo nada, pues 25 años ahí pasando llamadas. Claro, pues hacía su trabajo, o sea, no se metía en problemas. Sí, y ahí Oye, qué mi padre. mamá se jubiló. Qué padre. Y fíjate, ¿qué? ¿25 años? 25 años mientras ella estaba en esa labor, ¿tú qué estabas haciendo, Lupita? Fíjate, yo salgo de la primaria, me voy a la secundaria La Trabajadora, que yo creo que todavía está, y de ahí me voy a la prepa. Entonces yo, como siempre, querer hacer, ya en esa etapa de la adolescencia era querer hacer las cosas como yo quería, ¿no? Sí. Entonces yo estaba como... Con la rebeldía de esa edad. Entonces mi mamá, ay, pues vete, o sea, fíjate, ella me decía, pues vete a estudiar al Cobás, ahí llevan un uniforme muy bonito, me decía mi abuela, ¿no? Porque veía en los camiones. Y yo le dije, no, yo me voy a ir a la prepa central, a la UAS. Imagínate, a la UAS. Me voy a la UAS, estoy primero, segundo año, también estudio contabilidad privada en el Instituto Western, no sé si lo recuerdas. Hace años. Ahí fue contabilidad. Ahí fue contabilidad. Y a la par estudiaba en la prepa central en la mañana, pues estando en tercero de prepa, conozco a José Manuel, a mi esposo, hasta la fecha. Y él ya dice que hasta el infinito y más allá, ya lo decretó, ¿no? Entonces, no, pues ya toda una vida que tienen juntos. Pero fíjate, bien curioso, porque él, muy inteligente, siempre era alumno de 10. Cuando llega a la prepa, se olvida de los 10, llega a la prepa central y se hace experto en jugar billar. Desde iba a jugar billar. El caso es que él pierde 2 años. Entonces, cuando él retoma la prepa, yo estaba en tercero y él entró a tercero. Cuando lo conociste primero, pues él era más grande. Sí, yo lo conocí, pero él estaba en esa etapa retomando la prepa. Y ya cuando salí de la prepa, pues nos casamos. Nuevamente los astros se vuelven a unir. Se alinearon. Oye, y Elizabeth, que ya conociste ahorita, pues ella es mi hija mayor. Entonces, imagínate, a mis 17 años ya estaba embarazada. Bien chiquilla. Casada. Sí. Y eligiendo pues que las cosas sucedieran para bien, pues desde lo que yo soñaba, pues desde ese anhelo que decías, ya quiero tener una familia. Pero... Y también, pues todo eso, siempre cuando tú quieres algo, pues se paga un precio, ¿no? De acuerdo. Sí. Pues a mí me tocó vivir en casa de mi suegra unos años, vivir allá en el sector de Villaverde, empezar a trabajar a mis 19 años. Entonces, es como... qué tan grande es lo que tú quieres y qué estás dispuesto a hacer por lo que tú quieres. ¿Estamos de acuerdo? Que ahorita vamos para allá, porque esta historia que hemos platicado de tu vida, que ahorita viene gran parte de lo interesante que se pone, es cierto, o sea, las ganas que tienes para hacer algo. Exacto. ¿No? Oye, Lupita, fíjate, en aquellos años entonces te casas bien chiquilla, bien chiquita, pero con muchas ganas de salir adelante, de enfrentar. ¿Cómo fueron esos inicios? O sea, digo, más o menos ya nos platicaste, pero pues supongo que no fáciles, ¿no? No, hombre, pues
estuvieron, oye, estuvo la cosa complicada. Ajá. O sea, estuvo la cosa complicada. ¿Por qué? Porque de entrada, pues Sí, yo al querer algo diferente, tú sabes la cultura que prevalece y sobre todo en aquellos años aquí en Culiacán, yo venía de ese origen donde las mujeres están en la casa, ok. el hombre las mantiene, pero también hace lo que les... Bueno, Sí, 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 sí. ok, yo Es tengo una el cultura un poder, poquito machista, sí. sí, sí, el machismo, ¿no? Entonces, yo quería totalmente diferente. Cuando yo conozco a mi esposo, pues me doy cuenta que de alguna manera él venía de una familia, su mamá, que en paz descanse, Ok. maestra, directora de un jardín de niños por 30 años, su papá también que murió cuando él era chico, también del área de la educación. Ok. Entonces, de alguna manera era algo diferente, ¿sabes? Entonces, Claro. pero al final, pues siempre hay retos, siempre hay Sí, retos. sí. Entonces, sí fue difícil. Y yo recuerdo que, fíjate, esa mentalidad de pensar que el hombre tenía que ser el primero que se preparara, porque bueno, él Ujú. tenía que tener la licenciatura primero para que tuviera un Mm, mejor trabajo. correcto. Entonces, yo estaba embarazada. Yo recuerdo que yo le dije, es que hay que seguir estudiando. Le digo, eh, nació mi niña y mi suegra me ayudó a conseguir un trabajo en colegio de bachilleres. Ok, ¿Sí? ok. Y mi esposo en un jardín de niños, ¿sí? Barriendo, trapeando, sacudiendo, salía a la 1 de la tarde y se iba a la escuela de ciencias químicas. Él es QFB Ajá. de profesión, Ok, sí, sí. pero por muchos años en la educación, pues. Claro. Sí, sí, Fíjate, o sea, sí, las ganas, Lupita, de no quedarse. sí. Y luego ya con un bebé. Ujú. Entonces, cuando mi hija tenía 11 meses, yo tenía, en ese tiempo, ya tenía yo 19. Mi hija nació cuando tenía 18. Cuando yo tenía 19, empiezo a trabajar en colegio de bachilleres y empecé como taquimecanógrafa. Ok. Y, pero yo era la primera que llegaba y la última en checar. O sea, yo estaba tan enfocada En la chamba. porque desde mi entendimiento en ese momento, Ujú. el ser la mejor empleada, yo sentía que me iba a ayudar a avanzar. Y claro, me ayudó, crecí, aprendí muchísimo, ¿no? Y De agradezco acuerdo, infinitamente al de sistema, acuerdo. porque si no, pues no fuera lo que soy hoy. Fíjate, Lupita, y te avientas con una trayectoria como más o menos 20 años trabajando, ¿no? 22 años. 22 años trabajando, digamos, para alguien, pues sí, para alguien, ¿no? Para alguien externo, Sí, ¿no? el sistema. Ajá. Estuve 6 meses como taquimecanógrafa, luego a los 6 meses se abre una plaza, me dan como supervisora y 6 meses después hay una oportunidad de irme a Cobás 26 Ok. y a Cobás 26 me voy como supervisora de control escolar y ahí estuve Mm, 22 años y obviamente pues tú sabes cómo se ujú. vive en un nivel bachillerato, pues los jóvenes siempre Sí. quieren que la de control escolar les resuelva. Les ayude y Oye, les traiga la que les balona. ponga que les ponga las calificaciones. Entonces, ya te imaginas Sí, no sé, todo lo una que de me paros enfrenté. que iban y te Sí, pedían. sí, sí, sí. Oye, fíjate, pero supongo que de todo eso, pues aprendiste un Ujú. chorro, ¿no? Aprendes muchísimo. Fíjate que hay algo que nunca voy a olvidar. Este, hay un director, él se llama, yo creo que pues todavía vive, está grande, pero no tan grande, Ajá. Raúl Fuentes, ¿no? Entonces, cuando yo entré a colegio de bachilleres, al 26, era de las mejores escuelas donde todo el mundo quería estar, Ok. tanto hijos de políticos como de Ah, otros medios. Entonces, él, yo era la supervisora de control escolar y así literalmente me decía, Lupita, cuando yo le diga la señora Lupita tiene la última palabra, usted va a decir no. Fíjate, te le echaba a me ti. la echaba a mí, Sí. pero fíjate qué aprendizaje. Pero cuando yo Ok. le diga, Lupita, dele un espacio a este muchacho, usted va a ver cómo lo resuelve. Ande. Ándale. Ok. Entonces, de verdad, de Ok. todos mis jefes Sí, aprendí, ¿no? Pero del licenciado Fuentes aprendí a decir no. sí. Qué importante es Sí, aprender a decir esa palabra. sí, O sea, 2 letras tan sencillas, pero qué difícil es decirle no a las sí. personas. Sí, y eso también me metía a mí en problemas, ¿no? Sí, Porque de claro. repente me hablaban otras personas y literal, o sea, a veces personas del mismo sistema Sí.
que tenían un puesto a lo mejor en oficinas generales y me decían, Lupita, es que necesito que me ayudes. Es que no puedo, es que no es que yo sé que sí puedes, es que no puedo. O sea, y decir que no. Sí. Y habla con el director, le decía yo, pero es que de verdad, o sea, yo tenía que mantenerme. Claro, y el director pues, al final ¿Sí? rebotaba contigo para que tú dijeras que no. Para que yo, pero te digo, aprendí a decir no. Oye, Lupita, fíjate, ¿dónde empieza? O sea, ¿dónde hay como ese parteaguas de antes o después que dices, ya esta vida de ser empleado como que ya no? ¿Dónde empezó esa parte, Lupita? Fíjate que yo desde 1993 conozco la industria de redes de mercadeo. Ok. En aquel tiempo, no sé si habrás escuchado, fue la empresa Amway. Todavía existe. Sí, claro. Y yo recuerdo que el enfoque ahí, el tipo de productos, pues era, compraba yo los productos, yo no tenía dinero para consumir esos productos, porque eran jabones biodegradables, jabones de glicerina y miel. Yo, ¿qué me iba a alcanzar el cheque para eso, muchacho? Yo decía, no, hombre, ¿qué glicerina y miel? Pero los vendía. Se los vendía a mi hermana, a otras hermanas, ¿no? Okay. Y por más o menos 2 años, 1 año y cachito, nos mantuvimos ahí. No logramos tener un rango, un cheque grande. Sin embargo, desde ahí yo empecé el tema de ver algo más. Okay. Y vendía estos productos. Luego de repente una de mis hermanas traía cosas para vender y me decía, oye, te voy a pasar para que tú vendas en la escuela. Okay. Y siempre la andaba buscando. Pero yo tengo 4 hijos en este plano. Perdí 2, ¿sí? Al final, 2 que no llegaron, pero que estuvieron, 2 almas. O sea, yo soy muy creyente de esos temas, ¿no? Entonces, yo ya estaba en esa parte de decir, había situaciones en mi matrimonio, entonces yo dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? Si yo me quedo nada más con la prepa, pues no voy a salir de donde mismo. Claro. Entonces, en el 2002, yo estudié la licenciatura de contabilidad. Fui la primera generación en el SWAT, ¿cómo se le llama? Semiescolarizada. Okay. Sí, y pues de esas veces que como eres el programa piloto, a ver si funciona, pues a veces sábados y domingos ahí en la escuela, ¿no? Total que termino la carrera con 9.8 de promedio. Muy bueno. Sí, entonces dije yo, no, pues con ya tenía 3 niñas. Sí, la más chiquita tenía 2. Ya había perdido una bebé antes de la tercera, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo dije, bueno, voy a darle todo a terminar la licenciatura y si en un momento dado, porque de verdad había situaciones complicadas, el matrimonio no termina por no funcionar, pues ya no me quedo nomás como en este nivel. Total que, bendito Dios, pues las cosas en el matrimonio han ido avanzando. Se arreglaron. Sí. Pero llego y le digo al director, pues que ya tenía el título y me dice, recuerdo, Lupita, es que desde donde tú estás en tu nicho me ayudas más. O sea, ser supervisora de control escolar representa mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero no el cheque que quieres. Claro. Entonces yo quería ser su directora, ¿sabes? Y al mismo tiempo, por ahí en el 2008, que yo ya tenía la licenciatura, recuerdo que en la familia, pues estaba una de mis hermanas, su esposo, en el tema de tener de alguna manera sus negocios en orden. Y como yo ya tenía los conocimientos, me apalanqué con una de mis maestras y empecé a ayudarles. Total que formalizamos unas ganaderas ahí, muy bien, pero también andaba muy cansada, muy cansada. Conozco redes de mercadeo. En el 2009 conecto después de 1993, se viene una crisis económica, tú recuerdas, esa empresa en aquel momento se fue de México porque el dólar se disparó y yo solté redes de mercadeo. Empiezo con la universidad pensando en avanzar en el tema del trabajo, en tener un mejor puesto. Un mejor puesto Las cosas no se me dieron así y no lo busqué, ¿sabes? O sea, dije, ok,
le doy por acá, así, en caliente. Sí. O sea, y eso es una de las cosas que me caracteriza. A ver, esto no se puede, suelto y confío lo que sigue. Ok. Sí, porque a veces nos aferramos a que las cosas quieres que Sí, lleguen y sí. no, No, hay que soltar. sí, por alguna razón las Sí. cosas llegan a tu vida. Entonces empiezo yo con esos negocios, Ok. pero a la par trabajaba. Entonces andaba yo así como muy agotada, muy cansada. Una señora que hacía el aseo, o sea, la que hacía el aseo y que siempre bendigo, me empieza a vender un producto. Ajá. Y yo me lo tomo y recuerdo que se lo llevé a mi esposa, ¿no? A mi esposa hasta cuenta una broma. Dice, y me tomé el jugo y esa noche todo funcionó mejor. Ok, Sí, ok. y vean la sonrisa de Lupita, Ok. dice, siempre sale con eso, ¿no? Pero la verdad es Ok. que sentí más energía, más vitalidad. Entonces empecé consumiéndole a la señora. O sea, eso fue en el 2008, 2008. Ok. 2008, 2009, yo era consumidora. Ujú. Y luego me dice, mi hija, van a venir unos millonarios a Estados Unidos. Hasta ahí seguía yo teniendo a mis 3 hijas, nada más. Dije yo, bueno, y estaba mi hija Elizabeth, que tenía en ese tiempo 18, 19 años en la Ok. universidad, y mi esposo también con la creencia de estudia y triunfarás, entre más títulos tengas, más exitoso vas a Sí, ser, correcto. estaba estudiando una maestría. De acuerdo. Entonces le dije yo a mi hija, ¿sabes qué? Vámonos a ver qué nos dicen los millonarios que vienen de Estados Unidos. Y yo recuerdo que fue el Hotel Lucerna. Entonces, Aquí en Culiacán. aquí en Culiacán, sí, Ok. yo aquí estaba en Culiacán. Y yo veo a un hombre, de verdad, que guapo no era, porque era como que chino, como que mexicano. Dije yo, a ver, Este es todo menos americano. sí, entonces, sí, pero la esposa la vi súper guapa, ¿sabes? Vi la mujer Ujú. rubia, y que no se movió de la silla, ¿no? Ok. Tenía una camarita y grabó toda la Ok. presentación. Y el hombre terminó hasta cantando El Rey. Para esto, ya en esa época, mi esposo ya andaba de líder sindical, ya estaba en telesecundaria. Ok. Él siempre ha tenido ese don de enseñar y de Ok. liderazgo, ¿no? Entonces yo dije, a ver, el producto me funciona. Ujú. José Manuel va a dar el plan igual o mejor que este cuate. Y yo, como quiera, me pongo guapa. Yo puedo ser la próxima que esté aquí grabando a mi marido. Sí. Claro. Entonces termina la presentación y yo recuerdo que Sango, que fue una empresa que terminó también fusionándose con otra, Ah, sí, sí. sí, yo recuerdo que trabajaba hasta la 1 de la mañana. Entonces todos ahí dijeron, pues ahorita la promoción y que pues yo con la emoción hasta acá y abro la cartera. Dije, aquí traigo la tarjeta de José Manuel. Me Que eso. inscribí. Ok, claro, claro. ¿Sí? Si yo lo hubiera dicho, me hubiera dicho que no. Oye, Lupita, que ese negocio es mucho de motivación, ¿verdad? Sí, o sea, aparentemente, o sea, en ese momento yo estaba emocionada. Claro. O sea, la gente siempre entra por emoción, Sí. siempre. ¿Por qué? Porque te emociona que ves a alguien que puedes y dices tú, a ver, si este güey puede, yo también Te puedo. demuestra, o sea, te pasan testimonios, Sí, tanto en el tema hablando del tema de salud, que no es mi expertise, porque pues, mi expertise es los números, Ajá. ayudar a que la gente gane billetes y Claro. estructuras de negocio y liderazgo. Pero si aún así les ayudas con el tema de salud. Claro, porque Ok. yo entendí que no tenía que ser experta en todo, porque para eso hay un equipo. Entonces, en Ya. ese momento yo saco la tarjeta y cuando llego a la casa y le dije, pues ya me inscribí y me acuerdo, ¿y cómo? Pues con tu tarjeta. O sea, no había el mensajito que ahora te Ah, llega no, y la que, notificación. o Claro, sea, yo le tuve claro. que decir. Oye, me acuerdas porque me dice, hoy en la mañana me dice mi esposa, oye, ¿me pichas un café? Y le digo, ya me llegó, de tanto en el cafeño. Qué bárbaro. Sí, ya. Sí, o sea, en ese tiempo Sí, no le no, ya. llegaba, ¿no? Y que yo le doy la noticia, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? ¿Y qué esto? No te preocupes, le dije. Eso nos va a llevar a hacer nuestros sueños realidad. Así se lo dije. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, Qué se cuenta padre. que yo conecté con Sí, eso. traías una Sí, energía. porque dije, a ver, si otro puede, yo puedo. En Claro. ese momento elegí hacerlo y lo empecé a invitar. Para esto él estaba contento con el producto Ok. y eso es bueno. O sea, tú puedes tener el proyecto que sea, pero si tu producto o servicio no funciona, no se va a mover. De acuerdo. Entonces tenemos que saber elegir. Total, que en el 2009
voy saliendo embarazada. Tan bueno fue el producto. Ah, y feliz como decía tu marido, ¿no? Sí, y se viene Manuel Alejandro. Entonces yo Ok. tenía 3 hijas mujeres Ujú. y claro, siempre deseaba un varoncito, Ok, pero ya en esa etapa de mi vida yo ya decía, pues con mis 3 niñas, ¿no? ya está ahí. Entonces, fíjate lo que pasa. ¿Qué fue? Y respondiendo a esa pregunta, conté la historia porque realmente tiene que haber algo que te mueva, ¿no? De Si no acuerdo. hay algo que te mueva desde el fondo de tu corazón, no pasa nada. Entonces yo recuerdo que en esa época mi esposo trabajaba en el Barejonalvo de Irapuato, Sinaloa, en la telesecundaria. Teníamos un solo carro, mi visión ya iba ampliándose por el medio en el que me estaba desenvolviendo, Ujú, ujú. aprendiendo de líderes. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nace mi cuarto hijo? O sea, lo tenía que llevar a guardería. Cuando a mi esposo le tocaba llevar el carro Ujú. porque se coordinaban con los maestros, ¿en qué crees que andaba yo? Pues en camión. En camión. Entonces, tiene que haber algo así como un despertar Claro, que dices, oye, sí, estoy viviendo la misma vida a mis 40 que a mis 20. sí. Algo no estoy haciendo bien. Exactamente. O sea, no tengo Sí, tiempo para mis hijos, el niño se me enfermaba de mucho. acuerdo. No es lo mismo tener un hijo a los 20 que a los 40, te De lo acuerdo. Sí, prometo. no. Sí. Entonces, ahí fue que yo dije, a ver, en Sango yo ya estaba ganando más de lo que ganaba en mi trabajo. Y Ok. aparte la colaboración con los negocios familiares, pues de alguna manera me daban una estabilidad. Y ahí quemé mis barcas, renuncié al trabajo. Ok. No me importó la jubilación, no. Oye, fíjate qué decisión tan fuerte, ¿no? Tan importante, pero tan arriesgada, porque Ujú. a veces nos tardamos, digo, los que le hemos metido en el lado del emprendimiento, a veces nos tardamos mucho en tomar esa decisión por no soltar algo seguro. Aparentemente, Ajá. porque la realidad es Y que nada es no, seguro. y a veces no sabemos lo que se nos puede venir en manera positiva Ajá. por arriesgarnos. Exactamente. O sea, yo desde niña siempre es como algo que me caracteriza, ¿no? A ver, ¿qué Sí, es lo peor que pueda pasar? Si no hago lo que siento que tengo que hacer, me voy a quedar con la duda si funciona o no. sí, Y si lo hago y me equivoqué, pero aprendí, sí. ¿sabes? Entonces, Sí, 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 es tomar el toro por los cuernos sí, y hacerlo. Y fíjate, y tú empezaste a dar los pasos porque empezabas a empujar también a tu marido, sí, ¿no? Que tú porque fuiste la que tomaste esas riendas de sí, en ese momento, o sea, en ese momento yo dije, a ver, y siempre, yo digo, me siguió el rollo. Y él lo dice cuando dice, porque él, te digo, cada uno tenemos nuestras habilidades, él es muy, muy bueno, luego lo vas a conocer, sí, pero él lo dice, es que si Lupita no lo hubiera visto, yo no hubiera llegado. de acuerdo. Pero eso, pues nos llevó como pareja a tener una mejor relación, a aprender a trabajar en pareja también. Que no cualquiera lo logra, ¿eh? No, Es todo un reto también. y más en todos los Sí, medios, ¿no? sí, Pero más en un medio donde de sí. repente lo ven las mujeres hablando en el escenario Mm, y la gente, sí. o sea, dice, no, wow, un diamante, un esto, ¿sabes? Entonces es como, a ver, Sí debes de tengo tener que, las emociones bien, y tener bien controladas, ¿verdad? definidos tus valores Sí. también. Y la confianza, ¿no? Sí, y yo aprendí esto. O sea, en una etapa de mi vida, que era cuando había situaciones, era el querer tener todo controlado. Okey. Y al final, la mejor forma de controlar es soltar el control. Sí. Porque entonces lo que es tuyo y lo que no, Sí, pues sí, como que ¿para es qué? lo que yo pienso que te digo, es parte de la confianza. Sabes Sí. que hay confianza y qué padre. Oye, y fueron varios años que estuviste para esta empresa, ¿cómo se llama? En Sango estuve 4 años, pero fíjate lo que pasó. Okey, En Sango yo andaba, ponle, un cheque promedio 20, 25, era mucho más que lo que yo ganaba, okey, ¿sí? Yo ya había renunciado en el 2012. Renuncio en el 30 de abril. Y de repente yo veía, pues, que una de mis líderes, de repente como que ya se desconectó. O sea, porque la señora que me invitó a mí, esto es ujú, algo súper importante, no importa quién te invite al negocio. Si tú quieres desarrollarlo, tú vas a elegir y tú vas okey, a aprender
esta es como la diferencia de hacer este modelo de negocio. Ok. El caso es que una señora de Guadalajara, pues me había identificado como, Lupita es líder. Entonces de repente yo veía que ella como que se había perdido y pues ¿qué estaba pasando? Pues yo no tenía el nivel de rango para darme cuenta cómo estaban las Ok. cosas, cómo estaba fluyendo la Conforme van compañía. creciendo tus ventas, te vas subiendo de nivel. Sí, sí, Ok. sí, y vas generando pues, un cheque. Total, que esta señora, pasan como 3 meses que yo había renunciado, entonces yo me mantenía, yo tenía mis clientes en Sango, tenía mi bono de clientes, Ok. y de repente me habla y me dice, Lupita, dice, usted y José Manuel son grandes líderes. Si usted toma la decisión, algo grande viene para usted. Puede ser la líder número 1 de Latinoamérica. Entonces, cuando ella me dijo eso, tocó el botón. O sea, yo ya había hecho un trabajo, yo ya tenía Ya. otro nivel de conciencia, Sí. y me dijo, está entrando una empresa en México, es una empresa que tiene 5 años, apenas se va a abrir Latinoamérica, tiene poco más de 1 año y es una oportunidad. Si usted me dice que sí, yo tomo mi vuelo a Culiacán, llego el lunes a las 8 de la mañana de Guadalajara. Fíjate, nada más para que te des cuenta, cuando algo te conecta, Claro. yo siempre digo, hazlo, no lo dudes. De acuerdo. Sin probar el producto, Sí. sin saber del plan de compensación. Pero ¿sabes qué? Esa señora en ese tiempo estaba ganando por arriba de 200,000 pesos mensuales. Yo quería el estilo de vida que ella tenía. De acuerdo. Entonces, ¿qué crees que le dije? Véngase. Aquí le espero. Aquí le espero. Claro. Fui por ella al aeropuerto. Para esto, yo ya traía un TIDA del año 2008. O sea, ya Ok. traía. Sí. ¿Ya no andabas en camión? Ya no andaba en camión, no pude ir por ella al aeropuerto. Y nos fuimos ahí al Panamá. Ok. Platicamos, lloramos, visualizamos y sin probar el producto. Y teníamos ciertas personas que confiaban en nosotros y yo recuerdo que me dijo, usted va a ser la número 1. Y fíjate, o sea, esto está algo bien padre. Sí. Nos reunimos en el restaurante de Liverpool en la noche con mis líderes principales y una líder dijo, porque en ese momento ella y yo teníamos el mismo rango en Sango. Y yo recuerdo que ella dijo, ¿y por qué Lupita va a ser la número 1? ¿Por qué no podemos ser cualquiera de los demás? Y le dije yo, pues rífalo, así. O sea, con esa confianza. Ajá. Y recuerdo que echaron los números, Lo éramos rifaron tal cual. 5. Ajá. Hasta cuenta, los 5, íbamos a hacer los 5 primeros, ¿no? Ok. Entonces, los echaron y todavía les dije, escojan todos. Así. ¿Y qué número crees que me tocó? Pues el ganador El número. O sea, quedé en la posición Sí, número 1. ándele. Pero ahí es esa parte que dices, cuando algo ya es para ti, Sí, cuando algo es tuyo, cuando es tuyo. tuyo, es tuyo. Sí, nadie te lo va a Es quitar. tuyo. Y entonces empecé con Kayani. De verdad que fue una Kayani, sí, Kiani. Ajá. Una experiencia muy padre. Antes del año yo ya estaba en los 100,000 pesos mensuales. Wow. Sí, Wow. o sea, tu nivel de vida empezó a cambiar muy rápido y totalmente. vuelta de 180 grados. Sí, o sea, de traer un TIDA, pues mi camioneta era la Claro. X5, mi esposo un Serie 3 Claro. BMW. Entonces dices tú, o sea, realmente el dinero existe. Sí. Lo único que tenemos que hacer es ponernos donde está. Y ese ponernos donde está, a veces, yo digo que a veces las oportunidades nos pasan enfrente, Lupita, y luego estamos tan distraídos en la vida que a veces no nos damos cuenta. Y los poquitos que están abusados, las pescan. Ajá. Como Pero tú, tuviste esa oportunidad y dijiste, de aquí soy. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que, mira, a veces estamos tan programados para algo que no nos atrevemos a soltar Sí. aquellas creencias que nos han llevado al lugar donde estamos. Entonces, por ejemplo, yo qué enseñanzas traía de mi familia, pues que mi mamá se salió del rancho sin tener nada, aparte de trabajar, puso mi mamá su carretita Claro. de tacos, mi papá en el medio que se desenvolvía
pues él Sí. generaba el dinero, hacía, o sea, que en paz descansa también. Entonces yo aprendí eso de ir por lo que quieres, ¿no? Claro. Pero por otro lado, también venía la parte de esa historia de mi familia, pues también eran retos, a veces sufrimientos, Sí, de situaciones. acuerdo. Y por otro lado, con la familia de mi esposo, pues era el tema de la educación, tener la carrera, tener la licenciatura, tener la maestría, Claro. el poquito pero seguro, vaya. Es que como sociedad para eso somos programados, Ajá, ¿no? Para estudiar, trabajar, sí, y así es. Para eso somos programados. Y que no es malo, no es malo, no, te da no, cierta formación, pero sí, sí aprendes. tú traías un chip desde chiquilla que tuviste a tu mamá que soltó. Imagínate, Sí, suelta salir del rancho, suelta irse de su ciudad para de llegar a la otro, casa, otro lado, ¿no? Y empiezo a sí, trabajar donde sola. Tú sí, traías eso de suelta porque algo sí, va a llegar. algo va a llegar. Sí, totalmente. Entonces, ¿Cuántos años estuviste en esa en 10 empresa? años, casi 11. Ok, Casi 11. Y fíjate que también pasan las cosas por algo, ¿no? Algo, yo en esa creencia de que hay cuantas empresas que se mueven a través de ese esquema, tienen 30, 50 años o más. de Entonces yo acuerdo, me visualizaba que con esa empresa me iba a ser viejita y me iba a morir. correcto. Y algo que también es una enseñanza, no importa cuánto tengas, si Sí, tú no multiplicas tu dinero y solo lo gastas, no lo recuperas. O sea, ¿de qué se trata? Hacer dinero, administrar el dinero y multiplicar el dinero. Nos dimos un gran estilo de vida y te puedo decir que de las cosas buenas claro. que nos dejó, pues de entrada el estilo de vida para nuestros hijos. Una de mis hijas, la segunda, tuvo oportunidad gracias a ese modelo Ujú. y a esa empresa. Se fue un tiempo a Estados Unidos, Ok, estudió en el TecMilenio, o sea, ok, lo que de alguna manera yo no pude claro. vivir, Sí, sí, ya sé. pues ya eso me llevó a que mis hijos vivieran una vida diferente. Oye, Lupita, ¿cuál consideras que ha sido el mayor éxito que has tenido en esta parte del network marketing? Pues mira, para mí el mayor éxito ha sido o sea, de forma personal, Ok, el sí, decir, ha cambiado mi vida. perfecto. Sí, eso es como, Y, porque si yo cambio, puedo ayudar a otros. Ver a otros vivir la vida de sus sueños. O sea, es como qué el padre. placer, Sí, ¿sí? O sea, súper, súper, sí. y hago énfasis en esto porque muchas veces las personas llegan a este modelo de negocio y dicen, no, es que ayudar a los demás. Claro, pero si los demás están dispuestos. Entonces, para mí, vivir ese proceso con las personas, ver su éxito, es el mayor placer. Ok, Sí, ok. y entendiendo eso, Sí. me llevó a mí a elegir prepararme más. Me certifiqué como coach en finanzas personales, como coach integral, Ok, ¿sí? Trabajo técnicas de manifestación wow. para trabajar conmigo, ¿sabes? Y es que no cualquiera, lo que usualmente creo que muchos nos pasa, a veces me incluyo, es antes de pensar en ayudar a alguien, pues ayúdame a ti, ¿no? Sí, Y tú qué padre que ya estás en el nivel de ahora quiero ayudar a los demás. claro. Sí, o sea, es como tu éxito y en todas partes, ¿eh? Algo que es súper importante. Ujú, Y esto es un poquito más profundo. ¿A qué venimos a este plano? Venimos a contribuir a la humanidad. ujú. Nuestros dones y talentos nos han sido dados para eso. Entonces, en medida Ok. que nosotros ayudemos a los demás, Ujú. hagamos, ¿sí? Si tú ayudas a los demás haciendo lo que amas, el dinero es una consecuencia. De acuerdo. Entonces, en este modelo de negocio, pues yo he descubierto esas cosas que me gustan y que digo, a ver, voy a profundizar, a Ese sería prepararme. como tu mayor satisfacción, como Ajá, éxito, y que está sí. súper padre. Y monetariamente, ¿cuál ha sido el que dices, nunca pensé haber comprado esto, nunca pensé haber ganado esto? Pues mira, imagínate, nunca cuando era niña yo soñaba en viajar por el mundo. Ok, Eso sí soñaba. Yo soñaba que iba a ser modelo, que iba a viajar por el mundo. O sea, ok. esos eran mis sueños, ¿no? Pero cuando ya me caso y nace mi hija, y pues ya esos sueños Se empiezan a desaparecieron. acabar, Ya correcto. eran como otras cosas las que me Otras importaban. prioridades, ¿no? Ahora, en mi mayor éxito, hablando de lo tangible,
un crucero por el Mediterráneo. Okay. Bueno, primero un crucero por las Bahamas. O sea, los lugares que he conocido, Sí. las experiencias, ¿sí? Sí. Y que no he viajado sola, que pues en algunos hemos estado incluso con mis hijos en el viaje de las Bahamas, pues nos fuimos todos, ¿sí? El poder ir a comprar la ropa que se me antojara sin tener un tema. En cheque, te puedo decir, en esta empresa el plan de compensación era bueno. Sin embargo, al ser Claro. una empresa extranjera, pues los productos son más elevados. De acuerdo. Entonces, te voy a hablar de que un promedio de cheque, hablando de altas y bajas, pudo ser, promedio. ¿sí? 300,000 pesos en el mes. Ok. Como empleada, No, pues, nunca los hubiera, bueno, claro, no. jamás, No. jamás en el nivel Por que yo supuesto, estaba de sí. empleada, ¿no? Entonces, este fue como el decir, ¿sabes qué? Puedo hacer esto. De vivir en Villaverde, yo creo que sí ubicas, Sí. hoy tienes tu casa en la isla. Entonces, Claro. es donde tú dices, Wow. o sea, hay una diferencia. Wow. Fíjate, todo gracias al network marketing. Ajá. Después de ahí viene otra empresa que es actualmente donde estás. Sí, fíjate que los dueños de la empresa esta Cayani mueren en el 2019. Después se viene la pandemia. Entonces nosotros ya habíamos abierto algunos mercados de Centroamérica y Sudamérica, pero al morir los dueños, pues la visión ya no es la misma. Total, que estuvimos aguantando 2, 3 años más. Y el estilo de vida, pues empezamos a bajarlo. Pues, ¿por qué? Porque pues, nos dimos cuenta que la empresa estaba pasando cosas que en su momento nunca habíamos pensado que pasaran. Hace 2, 3 días, bueno, la empresa terminó vendiéndose y hace 2, 3 días sé que ya cerraron operaciones aquí en México, pero la empresa se vendió. Entonces ahorita estamos emprendiendo hace un año con Vitalgel. Vitalgel es una empresa mexicana, pero curiosamente los creadores, de los 4 creadores de Vitalgel, 3 de ellos fueron parte de nuestro equipo en Cayani. Ya, sí, los conoces, los ubicas muy bien. Sí, perfecto, los conocemos. Oye, y fíjate, y todo eso, quiero llegar a la parte, ¿cómo nace Camino a la Libertad? Fíjate. Platícanos qué es Camino a la Libertad. Camino a la Libertad es mi historia. Camino a la Libertad es la herramienta que yo le puedo ofrecer a cualquier persona, específicamente mujeres, que dicen, Lupita, yo quiero cambiar mi vida. Ahí están las herramientas que a mí me llevaron a evolucionar y a hacer mis sueños realidad. Que todavía faltan muchos, porque mientras Dios nos tenga en este plano, claro, hay mucho que hacer. Claro, hay mucho camino todavía. Entonces, cuando pasa este tema de que mueren los dueños, yo ya estaba en unos talleres con Alejandro Saracho. Sí, Alejandro Saracho. Es en México. Y yo recuerdo que él dijo, es que tú tienes una historia, Lupita. Tú estás generando ingresos por la empresa, pero la forma de generar ingresos residuales es también escribiendo tu libro. Y él incluso creo que da mentorías para el que... Entonces ahí empezó como, yo tengo una historia. Dije, bueno, pasa el tiempo, se viene la pandemia y ahí tomo un taller con Marco Antonio Regil. Correcto. Y también vuelve a salir el tema. Entonces ya traía yo como esa inquietud, ¿no? Y cuando ya pasa toda esta situación de que la empresa se vendió, de que de repente estábamos como, a ver, nos invitaron, ¿no? Y agradezco a las empresas que nos invitaron, incluso hasta Noruega, conocer una empresa, a Las Vegas, conocer otra. Pero al final, una de las cosas que yo te puedo decir es con qué personas tú te asocias. Entonces yo elegí, y mi esposo también, obviamente, asociarnos con Vitalgel por la confianza que tenemos con los dueños. O sea, por la energía, porque sabemos que hicieron esto con un enfoque de ayudar, por la visión. Entonces yo dije, a ver, esto es. Y seguramente parte de los valores comparten, ¿no? Exactamente, por sus valores. Entonces elegimos con ellos, pero también ahí yo dije, a ver, ¿cuánta gente puede pasar por estas situaciones? Me vine yo a Culiacán hace un año exactamente, la semana pasada hizo un año. Vine a tomar un taller
una persona de México vino acá a Culiacán, ¿no? Ok. A tomar un taller, y ese taller es un poquito espiritual, por así decirlo, ¿no? O energético. Se trata pues de conectar con aquello, entonces, que tú quieres y bajar lo que te llegue, ¿no? Ahí salió el nombre de Camino a la Libertad. En el taller inmediatamente buscamos si el libro, si ese nombre ya estaba estaba, registrado. no estaba. El caso es que ahí llegó, entonces dije, es el momento. Y pasan 2, 3 meses y conecto con una persona. Ella me puso mensaje, Beli Torres de Perú, y me dice la forma en que yo podía escribir mi libro era un reto porque era diferente a lo tradicional. Haz de cuenta, hacer un plan de escribir mi libro con ella era, a ver, lanzarlo y al mismo tiempo estarlo escribiendo en redes sociales y con un plan de 90 días. Entonces yo dije, estoy lanzando mi libro, se hizo toda la dinámica. ¿Y a qué te lleva? A que tú vas a terminar el libro. Porque das tu palabra, haces la portada. Súper. Nunca he escuchado esa dinámica, está no, perfecto. está padrísima, porque la par te va alineando a tus redes sociales. Total que ella me dijo, en 90 días tú puedes tener tu libro. Y yo tengo años trabajando retos de 90 días. O sea, yo tengo un taller que se llama 90 días, un nuevo tú. Y está padre porque todo lo he trabajado yo así, series de procesos en 90 días. En 90 días. Entonces, el caso es que yo el 29 de septiembre lanzo, empiezo, y mi libro lo termino de escribir el 18 de noviembre. Pero una vez que se termina de escribir el libro, pues viene la parte de la edición. Correcto. Sí. La parte de lanzarlo en Amazon, y lo hicimos bestseller el 29 de enero. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, ahí está. Y fíjate, o sea, el Camino a la Libertad son reflexiones. ¿Tú dirías que también son como para aquellas personas que busquen esa parte motivacional, esa parte para crecimiento personal? Sí, mira, Camino a la Libertad es darte cuenta que si alguien más puede, tú puedes. Correcto. Yo hablo de mi historia, pero también de lo que he llevado a la práctica, las acciones que he llevado para evolucionar. Y ahí te doy ejercicios, o sea, no es solo un libro. Ya, ¿sí? ok. Tú puedes lograr tu libertad, fíjate, ahí te doy hasta cómo hacer un plan de 90 días en las diferentes áreas que quieras trabajar. Te doy cómo trabajar la libertad financiera, ¿sí? O el presupuesto mensual. Ya. Te doy muchas herramientas ahí. Qué padre. Y oye, y aparte del libro, también se transformó en un podcast, ¿no? El podcast, pues Camino a la Libertad. Así búsquenlo, ¿eh? Camino a la Libertad. Sí, el podcast empezó primero porque bueno, el único que he tenido varón de invitado es mi esposo. Ok. Oye, luego te voy a invitar a ti. Bueno, estuve viendo algunos capítulos. Sí. Entonces ahí he estado invitando mujeres que han vivido diferentes experiencias. De acuerdo. Y que han llevado a la práctica sus acciones o se han apalancado de cierta metodología para avanzar, crecer, lograr sus sueños, y todas esas herramientas se comparten ahí, pues siempre va a haber alguien que pueda conectar con lo que tú haces. Oye, hoy día lo pueden encontrar en Amazon. El libro en Amazon. Y aquí, fíjate, aquí en Culiacán está en la Librería México. Pues sí, cierto. De hecho, creo que ahí fue donde empecé yo a ubicarte, por unas publicaciones de ellos. Sí, correcto. Oye, Lupita, fíjate, híjole, se nos ha ido bien rápido, estamos casi llegando al final, pero traigo como 3 últimas preguntas que no me quiero ir sin preguntarte. Mira, la primera, ¿qué consejo tú le darías a todas aquellas personas que quieren emprender en la industria en donde estás, que es network marketing? Bueno, el primer consejo es darse cuenta que quieren. O sea, si la persona, si tú tienes un por qué y un para qué, tú lo vas a hacer. O sea, es el primer punto. Si no se dan cuenta en dónde están y qué quieren, no van a avanzar. Es el primer consejo. El segundo consejo es atrever a salirse del cuadrito. Porque si nosotros nos atrevemos a hacer cosas diferentes, los resultados van a ser diferentes. ¿Sí? Y qué difícil es. Sí, entonces, ahora,
viene la constancia, la perseverancia, disciplina, ¿sí? De acuerdo. Entonces, cuando tú sabes qué quieres y tienes ese deseo desde el fondo de tu corazón, va a llegar la disciplina. Pero Ok. si tú dices, oye, quiero hacer esto y voy a empezar y a la semana alguien te dijo que no y eso te da para abajo, no va a pasar. Claro. Entonces, los no siempre van a llegar, Sí. pero siempre va a haber alguien que esté buscando lo que tú estás buscando. De acuerdo. Y siempre lo que estás buscando tú te está buscando a ti. Wow. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero que no lo vemos. No lo vemos. No vemos que ese o algo también nos está buscando, nos Ajá. está llamando. Entonces, ¿de dónde partimos? De saber qué quieres. Wow, sí es cierto, Lupita, fíjate, no lo había pensado así. Oye, Lupita, ahorita nos decías, y todavía hay mucho que escribir, faltan muchísimas historias, pero ¿qué es lo que sigue para Lupita? ¿Qué visualizas que viene para Lupita Chaides? Pues mira, ahorita a mí me encanta vivir en zona de retos, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo de ortografía, yo no sé nada, pero mi historia es mi historia, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, para mí fue un reto ponerme a escribir. Claro, y obviamente, pues también tengo un equipo, ¿no? Sí. Siempre yo digo esto, no tenemos que ser el mejor, sino rodearnos de los mejores. De acuerdo, sí. Mira aquí. Y si no aquí la patrona, mira. Sí, aquí me rodeo del equipo de Pixelab, los mejores. Entonces, si no me atrevo a hacerlo, pues me voy a quedar con la duda. Claro. Otra frase que hay muchos mentores, algunos mentores que se las he escuchado, pero específicamente hablando de la mentora que me guió en el proceso, ella decía, mejor hecho que perfecto, dice. Y es cierto, o sea, a veces queremos que las cosas sean perfectas y no nos atrevemos a lanzarlas. Entonces yo tengo esta frase, o sea, todo lo que llega en tu vida es divinamente perfecto. Y a su vez, nada es perfecto. Porque lo que para ti puede ser perfecto, para otro no, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces al final, todo llega por alguna razón. Entonces si tú te atreves a ir más allá de tus propios límites, tus resultados van a llegar. Y ahorita tú estás sigues buscando rebasar tus límites. Fíjate, el reto que estoy ahorita, estoy en una certificación para conferencista. Ok. De manera personal, en la parte del ser, ¿sí? Más allá del dinero. O sea, en las personas siempre queremos tener más. Siempre queremos tener una mejor casa, tener un mejor coche, unas mejores vacaciones. Y la mayoría de las personas piensa que haciendo va a tener más. A muchas se les olvida que no es solo el hacer, sino quién eres tú. Entonces, si yo quiero tener más, tengo que ser más. ¿Por qué? Porque el universo se mueve por la vibración. Por las energías. Sí, o sea, tú no puedes querer una casa de $1 millón si tu pensamiento... Si yo sigo con mi energía baja. Ajá, y si tu pensamiento es de, ¿será posible para mí? No me la creo, necesito que me empujen. No, o sea, tú elevas tu frecuencia vibratoria y de acuerdo a eso va a llegar toda tu vida. O sea, todo en el mundo ya existe. Nada más necesitamos estar en ese en la nivel frecuencia que queremos para atraerlo. Oye, y me voy a meter en otro tema, ¿no? Que pues, igual necesito un episodio aparte, pero por eso es que luego cuando te empiezas a rodear de gente, si te rodeas de gente mala, pues te va a llevar a una frecuencia mala, ¿no? Pero te rodeas de gente exitosa, poderosa, y solito vas agarrando camino para allá. Exacto. ¿Por qué? Porque estás vibrando en lo mismo que ellos. O sea, si te rodeas de 5 personas exitosas, vas a ser el sexto. Si te rodeas de 5 quejumbrosos, vas a ser el sexto. Sí, porque al final es la queja. O sea, si tú estás en modo queja, pues atraes gente que se esté quejando y luego al rato estamos, nadie me quiere, todos me odian. Es cierto. Oye, Lupita, fíjate, y la última pregunta que yo creo que ya me sé la respuesta, pero igual me das otra. Y me gusta, hemos estado rematando terminar el podcast con esta pregunta. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo lo titularías? Libertad. 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 O sea, yo soy un alma libre. Ok. Y me encanta experimentar eso, ¿no? Y la libertad no solamente
es en dinero, es en todo. O Sí. sea, hasta libertad de pensamiento, De libertad acuerdo. de emociones, cómo me siento, libertad de salirme. Entonces, eso es lo que a mí me conecta. O Sí. sea, ¿qué vengo a dejar a este mundo? El que la gente se crea que somos únicos y que podemos vivir la vida como queramos vivirla. Ujú. Ser libres, así. Oye, Lupita, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si tú aparte quieres abordar algo, comentar algo antes de cerrar el capítulo. No, pues agradecerte. Invítalos a que vayan a comprar Sí, tu libro. sí, sí. Agradecer también aquí al equipo poderoso que tienes. Sí. De A los chicos de verdad que Pixel Labs. muchas gracias. Y bueno, pues mi libro está en Amazon, ahí lo Ok, pueden encontrar de manera física. Aquí en Culiacán está en Librería México, que la verdad ok. que nos dieron un recibimiento increíble. O sea, Súper. cosa curiosa, yo iba a comprar los libros en Librería México cuando estaba en la Y secundaria. fíjate, que- y qué padre, y ahora están ahí, sí, y ahora está ahí el tuyo. sí, sí. Entonces esa es la invitación, o sea, esa es la invitación, que compren el libro, que escuchen el podcast. Hay de verdad muchísimas ¿Tus redes mujeres cómo que estás? En comparten su redes. historia. Lupita Chaides Oficial, Ok, tanto en Facebook como en Instagram. muy bien, ahí para Sí, que te sigan. sí, sí. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias a Espero que no sea ti. la última. Y ahora que ande en Querétaro, invítame Sí, oye, te voy a invitar yo a Camino a la Libertad. No va a ser la última, hay mucho que platicar. Sí, De entrada, porque con el proyecto de Vital Health estamos ahorita aperturando mercados. ok, O sea, llegar a un proyecto de estos es llegar en el momento correcto y con las personas de correctas. acuerdo. Eso es importante. Y de manera de negocio, pues mi enfoque es posicionar la marca en esos mercados Súper. que ya estamos en la apertura. De manera personal, pues es Ujú. seguir avanzando y el Ok, reto es que te preguntes en quién tú te quieres convertir. dándole. Y De ahí está la acuerdo. respuesta. La respuesta la tienes tú. Oigan, pues muchísimas gracias. Estén atentos a nuestro siguiente episodio. Ya saben, si les gustó, píquenle al me gusta. Y si no están suscritos, píquenle la campanita. Por hoy fue todo. Saludos.